Shalom, bienvenidos a esta semana en la tertulia de actualidad política en Radio Sefarat. En esta ocasión doy la bienvenida a Jorge Aspizúa. Bienvenido una vez más a nuestra radio, Jorge. Bien hallados. Jorge es experto en seguridad y defensa, en política internacional, y pueden leer sus análisis en lajarcadeaspizua.blogspot.net, que creo que se podría decir que es posiblemente uno de los blogs con más entradas a la semana, por lo menos dos al día, muy prolífico, ¿no? Es el autor detrás de La Jarca, Jorge. Sí, eso está facilitado por el hecho de que habitualmente no debe de atender otra cosa más que a mi trabajo, y entonces de vez en cuando hay momentos en que uno puede soltar lo que otras cosas le han sugerido a partir de lo que públicamente se ha leído. Recomiendo su lectura y enseguida también comentaremos algo que apareció en este blog en internet, y presento a nuestro segundo invitado, que es Albert Sabanoglu. Bienvenido, Albert, de nuevo. Hola, Alex. Gracias. Es un gran placer tenerte de nuevo en las tertulias. Sí, ha pasado un tiempo, ¿no? Ha pasado un tiempo. Sí. Albert, como también saben quienes siguen esta radio, es profesor en el Instituto de Empresa de Madrid, es historiador y, en fin, es turco también, ¿no? Podemos decir eso también. Sí, de profesión, sí. Casi de profesión. ¿Has vuelto hace una semana? Sí. ¿Qué novedades traes de allí? Pues, bueno, novedades, digamos, el país parece atascado políticamente, yo diría. Europa parece más lejos. Y bueno, hay dos o tres temas que son recurrentes. Hay un tema de que va a haber una elección para presidente de la República dentro de unos meses, y es un puesto muy importante simbólicamente, el símbolo del laicismo, de toda una continuidad desde los tiempos de Atatürk, y hay una gran posibilidad de que Erdogan sea el candidato y sea elegido. Entonces esto en los sectores laicos del Estado y de la población, digamos que causa un poco de pánico. Entonces esto era realmente el debate principal, y luego una obsesión o una gran preocupación con lo que está pasando en Irak siempre, porque el PKK usando como base el norte de Irak y recurrentes amenazas por los militares en Turquía que van a entrar, pero bueno, yo no sé si realmente son solo amenazas o... Hablaremos del sí. problema de Irak y de todo, las amenazas regionales. Muchos son los temas de la semana, entre ellos, empezaremos por el terrorismo en España y el debate en torno al terrorismo, a la lucha contra el terrorismo, el debate en torno a la guerra de eslóganes sobre las manifestaciones contra el terrorismo. Hablaremos también sobre Israel y la cumbre 15 más, Madrid más 15, 15 años después de la cumbre del año 91 en Madrid. Israel rechaza en principio una nueva cumbre multilateral y es partidario de los encuentros bilaterales con los directamente afectados. Atentado en Atenas contra la Embajada de Estados Unidos y también la nueva estrategia de los Estados Unidos. La administración Bush va a enviar 92.000 soldados a Irak para hacer frente a la crisis iraquí. Si nos da tiempo hablaremos de Somalia, el nuevo frente contra Al-Qaeda. Y si os parece empezamos con lo que sucede en nuestro país, en España. Justamente este fin de semana son esas manifestaciones tan discutidas. Esta semana también estuvo el comunicado de ETA 10 días después del atentado. Según ese comunicado de la banda terrorista, sigue vigente el alto el fuego permanente. Al mismo tiempo, ETA amenaza con nuevos atentados y culpabiliza al gobierno de las 2 muertes de Barajas. Nos confirma que no solamente estamos ante criminales, asesinos, sino ante un grupo de descerebrados, ¿no? ¿No creéis? Yo creo que, desgraciadamente, el comunicado de ETA no aportó nada. Obras son amores y lo demás buenas intenciones, y en este caso las obras son sangrientas. Descerebrados no tanto, quizá. Yo creo que el grupo operativo, los que tienen las armas, los que tienen el control en este momento de las capacidades operativas de ETA, han tenido miedo a perder el control sobre su brazo político.
Creo que han sospechado que cabía la posibilidad de su brazo político intentar arrastrarles al desarme, y han decidido cortar, no por lo sano, sino matar para asustar a su grupo político, a su brazo político, a su masa de votantes, 150.000 votantes estables más o menos, en una población que apenas alcanza el 1,5 millones de votantes, y ha decidido romper la baraja. Yo creo que este atentado... ¿Tú piensas, Jorge, que ETA y Batasuna en este caso no coinciden, ¿no? Es lo que estás Yo creo diciendo. que hay un enorme debate que afecta a Batasuna, que es lo más cercano a ETA, que afecta al conjunto del nacionalismo vasco, que afecta al conjunto de las tradiciones y familias ideológicas, políticas que hay en el conjunto de España en relación a cómo se debe de terminar con la banda terrorista. Y ya, sí, perdón. Perdón. Pero dentro de la banda, tú lo que dices es que hay divergencia, esto en cuanto a seguir con la lucha armada o no. Yo creo que en este momento lo que es la banda, operativamente hablando, Sí. las divergencias son mínimas. Las divergencias son con aquellos elementos más cercanos a su estructura operativa, pero que no forman parte de la actividad terrorista. Yo tengo la impresión de que ETA ya hace mucho tiempo pasó una pequeña frontera. Ellos consideran que la violencia legitima su existencia, y si no ejercen la violencia consideran que no es posible tener legitimidad alguna. Entonces el hecho de que no hayan matado era más de un año, ¿no? Más de 3 años. Más de 3 años. Pero ¿A qué se debe? fracasos de atentados fallidos. Ajá. Lo importante es la tregua dictada o establecida unilateralmente. La vez anterior fue pactada con el Partido Nacionalista Vasco. Sí. En marzo. Yo creo que simplemente han creído que podían obtener rendimiento político de esa tregua. Sí. Creo que no lo han obtenido, pese a lo que diga la propaganda del Partido Popular en la oposición. Y al no obtenerla, y al ver que había una deriva de sus entornos políticos más inmediatos y sociales a favor del desistimiento ya absoluto de la lucha armada, han decidido dar su propio golpe de Estado ante los suyos. Sí, yo solo tengo un matiz así aquí, no solo es una pregunta, que lo primero que se me ocurrió cuando escuché la noticia, yo estaba en Turquía, era más o menos lo que dices tú, salvo un matiz. Yo pensé que realmente sí, y veían que no obtenían nada y quisieron dar un aviso, pero sin matar, es decir, simplemente hacer mostrar que tienen la capacidad todavía de matar como un chip de negocio, ¿no? De negociación, ¿no? Sin embargo, se ha dicho también eso, Albert, que bueno, pues, al fin y al cabo eso es un poco también lo que dice el comunicado de ETA, pero entonces no pones 600 kilos de explosivo en una terminal, ¿no? Es decir, la posibilidad si realmente de matar quieres matar, alta, no avisas antes, ¿no? Es decir, esos se han avisado, creo que abundantemente. No sé, es una pregunta. La información de la que dispongo es de la información pública. Ellos cargaron para disparar, o sea, una gran potencia de fuego. Si los servicios de protección civil de Barajas, la policía, la Guardia Civil, las propias compañías aéreas no hubieran estado muy listas y el edificio no hubiera estado preparado para ser desalojado rápidamente, hubiera podido haber una matanza. Fue un día de cristales rotos, y eso hubiera producido gravísimas heridas a muchísima gente si no se hubiera desalojado. Si os parece, quiero preguntaros también se ha hablado mucho esta semana de la utilización política del terrorismo, tanto en un lado como en otro, ¿no? Hay sectarismos recíprocos a la hora de convocar la manifestación o de desvincularse de las manifestaciones. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Si no es realmente grave que justamente cuando más necesaria es la unión de los demócratas es cuando más desunidos están. A mí en este momento lo que más me interesa desde el punto de vista político es saber si en la manifestación de Bilbao las gentes de Batasuna asumen el añadido que ha hecho el Lehendakari diciendo expresamente que la manifestación es contra la violencia
Ese lema era algo equívoco, pero en Madrid, sin embargo, también ha habido debates con un lema que no. Sí, pero yo creo que en Madrid es un debate entre partidos. Vosotros sabéis que yo soy del Partido Socialista, pero que no soy de la línea mayoritaria, ni mucho menos. Y ahí es un debate entre partidos a ver quién coge más, quién coge menos, quién se sale con la suya. Aquí el caso importante es si Batasuna, de una puñetera vez, sus líderes van a tener el valor de romper con ETA, sí o no, y tienen una oportunidad mañana en Bilbao. A partir de ahí estamos en una lucha política ya descarnada para sacar aprovechamiento de una cosa y de otra. Tanto en la izquierda como en la derecha, ¿no? Sí, yo lo que sé es que ningún etarra va a ir a Bilbao, ningún etarra va a ir a Madrid, y hay algunas otras personas que creo que no van a ir. Yo creo que a Bilbao irán gentes del Partido Popular, a Madrid irán gentes del Partido Popular, muchas gentes del Partido Socialista no irán, ni a Bilbao ni a Madrid. Esto es otra cosa. Lo que estoy seguro es que ETA no va a ir ni a Bilbao ni a Madrid a manifestarse a favor de la paz contra la propia violencia de ETA. Albert, ¿quieres añadir algo? Pasamos a temas de... ¿Qué probabilidad vemos que Batasuna vaya a estar ahí? Es lo que me gustaría saber. Pues sería realmente un hito, ¿no? Es algo muy importante. Es un órdago que se ha planteado ahí. Realmente si Batasuna... El órdago al final lo ha planteado ETA. Una vez más. Es decir, es como las SS respecto del conjunto del partido nazi. Bueno, ahí había mucha diferencia entre unos y otros. No es la primera vez que ETA ha matado a quienes buscaban la paz dentro de sus propias filas. Veamos, Madrid más 15, una conferencia que Jorge ha definido como de realismo mágico, porque en esa conferencia en Madrid, 15 años después, un encuentro que se celebró con motivo del aniversario, 15 aniversario de la Conferencia de Paz de Madrid. ¿Por qué realismo mágico? Porque no se invitó al parecer ni a Israel ni a Estados Unidos. El embajador de Israel hizo algunas declaraciones, con lo cual no sé, ¿realmente fue así? ¿No se invitó a Israel y Estados Unidos a ese encuentro? La información que tengo es que las embajadas de los Estados Unidos y Israel no fueron invitadas. Sé que alguna hizo alguna gestión para asistir oficialmente, pero le dijeron que estaba cerrado el cupo. Yo creo que esta es una buena oportunidad para que un grupo de amigos se hayan puesto de acuerdo en poder discutir sobre sus diferencias. Desgraciadamente, el proceso político, y ahí habría que darle la razón a Ana Asraoui cuando ha comunicado que todo el mundo sabe cómo tiene que terminar el asunto, pero nadie se atreve a dar los pasos pertinentes. Esto no suena a otras cosas. Puedan intentar especular sobre lo que puede ser a partir de ahora a raíz de la experiencia de los últimos 15 años. Desgraciadamente, la solución todo el mundo la conocemos. 2 estados, fronteras seguras, en la medida de lo posible en los 2 estados, un desarrollo democrático y una vida en paz. Ahora, lo que se discutía aquí es si debe haber una conferencia de nuevo, como se planteó en un nuevo Madrid, o, como decía el embajador de Israel, Víctor Harel, lo que hace falta son encuentros bilaterales entre las partes afectadas, es decir, entre Israel y palestinos, y nada de conferencias así grandilocuentes, ¿no? Sí, de hecho todo eso suena así a un poco de show, un poco de realismo mágico, como dices, pero ha habido una noticia ahí pequeña que puede ser importante, que ha habido contactos bilaterales entre los sirios y los israelíes y que fueron positivos. Que sobre empezar a conversar sobre los temas, que fue la primera vez que hubo algún contacto, y yo no sé si invitaron a Israel o no, pero hay gente de la Knesset en la conferencia que estuvo, y por parte siria son gente altos oficiales. Lo importante, en todo caso, es que todo esto forma parte del proceso de contactos continuos que precisamente desde la Conferencia de Madrid se han ido desarrollando con diversos resultados. Uh-huh. Es cierto que hace ya años que no había conversaciones, o sea, que no hay conversaciones oficialmente reconocidas entre Siria e Israel, pero nadie puede dudar que en medio de todas las guerras siempre hay contactos de un modo u de otro. Si en este momento se han producido en Madrid, tanto mejor. Sí. Y de eso nos debemos de alegrar. Sí. Lo que sí yo creo que es muy importante señalar que una cosa es una conmemoración y otra cosa es la actividad política del momento. A una conmemoración que pudiera haber acudido Gorbachev, que está vivo, Bush padre, que está vivo y que tuvieron algo que decir en aquel periodo, era una conmemoración muy buena. Pero lo importante es lo que tenemos que hacer cara a futuro, o lo que se pueda hacer cara a futuro.
Y en ese sentido, la información que tú aportas a mí me llena de alegría. Creo que forma parte del proceso necesario. Lo que sí han destacado periodistas y analistas en relación a ese encuentro es que 15 años más tarde, 15 años después, la situación está peor que antes de comenzar las negociaciones, lo cual no es un diagnóstico muy, que permita ser optimistas en ese aspecto. Pasamos a la situación en Oriente Próximo. Olmert, el primer ministro israelí, estuvo en China. Israel es un país, como sabéis, que tiene relaciones comerciales muy fluidas con China, y en China también, fue Olmert por una cuestión, aunque pues eso os quiero preguntar si realmente pudo sacar algo o no en relación a Irán. China es como un valedor de Irán o protector, aunque votó esas sanciones, aunque las suavizó, y defiende el programa nuclear iraní. Olmert quiso volver con alguna frase de los chinos diciendo que que les van a echar una mano en bloquear el desarrollo nuclear iraní. ¿Cómo veis esto? Yo es que esta noticia yo no la vi, la de China, con lo cual no tengo casi ninguna información, pero por lo visto tampoco Lo curioso es que los chinos además han dicho que se consideran los judíos de Asia. Eso tiene mucho por las acciones japonesas, ¿no? Desde luego por números no, ¿verdad? Son 1.500 millones. Algo más, diría yo. Algo más. De hecho, la Alemania nazi con quien colaboró fue con Chiang Kai-shek hasta el año 1939. Hasta la firma del pacto anticomirten entre Japón, Italia y Alemania. Interesante ese apunte. Hay fotos y incluso armamento alemán enviado antes y después de 1933. Si se consideran los judíos de China y ven ahí, ¿no? Si se hermanan con Israel en ese aspecto, pues que contribuyen a ello en la política internacional. Desde luego, los chinos son bastante más de 12 tribus, les puedo asegurar. Sí. Otra cosa curiosa es que Olmert, ya que estamos con las anécdotas, Olmert dijo que sus abuelos y padres pasaron por Shanghái huyendo de la Europa nazi. Y eso es cierto probablemente porque fue una de las puertas de salida. Sí. Shanghái es uno de los hitos de la literatura, sobre todo los exilios. Uh-huh. Sobre todo los exilios. Quizás se vaya a cumplir la profecía de Gustavo Peretnik, ¿no? ¿Te acuerdas? Que había estado en China y que predijo que el futuro del pueblo judío estaba allí en China. Sí. No en Israel. Que sería la siguiente gran potencia, pero que había mucho futuro en términos de relaciones positivas con China, porque no sé si te acuerdas, la completa falta de antisemitismo, de tradición antisemita y el acogimiento que recibió dando clases hablando sobre judaísmo en universidades chinas y todo eso. Sí, él fue muy bien acogido. De hecho, en los años 20 y 30 había imprentas yidís y hebreas en Shanghái, precisamente. Uh-huh. Y hay una pequeña comunidad judía procedente de Shanghái en Tokio. Porque los japoneses se los llevaron para Tokio un poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Peretnik habló de pueblos dentro del país donde había descendientes de gente que fueron judíos en su momento. Y ahora que tenían un amor y una fascinación por todo lo judío impresionante. Estudiaban hebreo, aprendían las tradiciones. Pero, volviendo a mi pregunta inicial. Singapur. Volviendo a mi pregunta inicial, Jorge, ¿en qué medida China puede contribuir a parar a Irán en su rearme nuclear? La China continental es un nuevo desarrollo del mandarinato. Ellos están dispuestos a negociar con todo el mundo y por tanto necesitan tener márgenes de negociación con todas las partes. En sentido comercial muy puro y muy duro, son muy pragmáticos en ese punto de vista. No tienen ningún problema en negociar con quien sea. En función de los intereses del mercado, de desarrollo del mercado interior y exterior chino, ellos actuarán en relación con Irán. Y esa es la clave. 12% creo que es de las exportaciones iraníes son para abastecer a China, ¿no? Y si tienen diversificación en otros sitios, pues ahí habrá otros factores. Bien, pasamos en lo que nos queda de tiempo, aunque imposible abordarlo en profundidad, a la nueva estrategia para Irak. Bush ha sorprendido, especialmente a los demócratas en Estados Unidos, no sé si sorprendido o por lo menos disgustado con la decisión de enviar 92.000
hombres más a Irak. Debo de corregirte. Sí. Son 21.000. Bueno, pues una diferencia notable. Pero los 92.000 es sobre el total del conjunto de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es decir, sobre la plantilla permanente se incrementa hasta 92.000. Son nuevos, bien. un target, un objetivo de reclutamiento. Es a largo plazo. Efectivamente. Sí, a corto plazo son 21 sobre Irak, Sí. en el terreno de Irak. Se ha llamado esto huida hacia adelante. ¿Coincidís con ese titular con el que han abierto muchos periódicos? Alberto. Yo coincido desde mi punto de vista, por lo que yo sé de información, se parece muchísimo a lo que pasó en Vietnam en su momento, aumentar el número de soldados por una razón, dando una razón u otra, pero no cambiando nada de la estrategia, de la base de la estrategia, bueno, o falta de estrategia, digamos, ¿no? Es decir, no aporta nada nuevo en términos de un nuevo rumbo o algo. No sé. El Washington Post decía al día siguiente de aparecer la noticia que el camino era correcto de Bush cuando insiste en que Estados Unidos no puede permitir abandonar la misión y rechaza las peticiones de una pronta retirada. Pero Bush aumenta el número de tropas y también el nivel de riesgo, ¿no es así? Sí, lo que sí creo que si atendemos a lo que aquí están diciendo las terminales Neocon en España, pues estoy de acuerdo con Albert. Es más de lo mismo y aquí no hay ninguna variación. Algunos detalles sobre... Pero ¿cuál sería la alternativa? Es decir, tampoco se pueden ir, ¿no? Es decir, ahora irse irse no, pero pueden gestionar todo el proceso de construcción nacional iraquí mucho mejor, pueden exigir mucho más. Uno de los problemas de Vietnam fue que nunca hubo un gobierno fiable en Saigón. Entonces pueden exigir mucho más a los propios iraquíes que en este momento tienen el poder y que además están legitimados democráticamente para hacerlo. Pueden mejorar sus técnicas de contrainsurgencia, sus técnicas de influencia y sobre todo pueden liberar. Y sin aumentar el número de efectivos. Yo personalmente creo que buena parte de los nombramientos que se van a producir, la reciente doctrina contrainsurgencia, que algún conocimiento tuve de ella previamente y algunos elementos intelectuales que están actuando en este momento, señalan que Bush va a tener una capacidad de maniobra en donde verdaderamente en este momento necesita capacidad de maniobra, que es en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos. Y que probablemente han aprendido algunas lecciones. Ahora, si atendemos a lo que dicen los Neocon aquí en España, sus terminales, aquí es más de lo mismo y estemos en el mismo error. Pero, en relación precisamente con 92.000, las guerras contra el terrorismo no se terminan en Irak. Está Afganistán, ahora está Somalia, ¿no? También, Somalia, está el Etiopía. Líbano, y no sabemos hasta dónde nos pueden venir nuevas guerras. Por tanto, hay que también contar una pequeña nota. Antes de hacer ninguna retirada, hay que meter más tropas sobre el terreno. Escuchábamos también esta semana que de algunos de los estrategas de la administración estadounidense que un prerequisito para estabilizar Irak es una política de cambio de régimen en Irán y Siria, es decir que sigue habiendo una postura, una política, o sigue extendida las ideas de la democratización de Oriente Medio como prerequisito, ¿no? de la estabilización. Es decir, Albert, tú lo has leído. Pero esto lo dicen unos cuantos solo, ¿no? Yo creo que ya no queda mucha gente que... pero sí, he leído la entrevista, claro. Pero... sí, a ver. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, sí es cierto que una parte de las estrategas o de los analistas neoconservadores que apoyan a Bush promueven esto, pero realmente no es todo el mundo. Y además hay procedimientos muy distintos para hacerlo. Y aquí está muy claro. Es decir, habiendo un país como Turquía, que está sobre el foco de conflicto y el foco del conflicto del Cáucaso, el ejemplo de los avances democráticos o de los retrocesos democráticos en Turquía también va a servir para el proceso en general, para el gran proceso en general, que no tiene nada que ver solamente con Irak, con Irán o con Siria, sino con un conjunto de factores que van más allá del manido y muy utilizado conflicto árabe-israelí. También está, esto nos lo dejamos en el tintero para la próxima tertulia, aún de actualidad con Jorge Aspizúa, con Albert Sabanoglu, es el tema de la acusación de que Irán interviene en la insurgencia o en el terrorismo iraquí y las detenciones que ha habido, el ataque directo, ¿no? en Irak. Yo no sé en qué ciudad fue. Tú tienes el dato. Bueno, fue Erbil. Es una ciudad en el sector kurdo. Uh-huh. En el norte. De hecho, sí, en el norte. Sí, es una de las ciudades más estables, de hecho. Sí. No se conoce
sé mucho. Yo he tenido la idea de que han mantenido los iraníes una neutralidad benévola, estableciendo bases sólidas de poder en la zona, y hay que recordar algo. El principal opositor a Saddam Hussein, que llevó Bush a Irak nada más derribar el régimen y destruir el Estado, Chalibi, después se demostró que estaba en pleno contacto con Irán. Y no es broma, pero ahora vuelve a estar en posiciones de poder después de haber sido elegido democráticamente por sus conciudadanos. Bueno, son las paradojas de la política y de la democracia, ¿no? Es así, a veces salen las cosas mal. En fin, Albert Sabanoglu y Jorge Aspizúa, es un placer. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y buen fin de semana a todos. Hasta muy pronto aquí en la tertulia de Radio Sefarat.